A lo largo de este podcast se manejarán temas de la unidad 3 para la materia de ecotoxicología. Esta unidad lleva como título Métodos de ecotoxicología y ensayos toxicológicos. Para iniciar, el primer subtema lleva como título Ensayos de toxicidad aguda crónica, en el cual el objetivo principal es identificar qué es un ensayo de toxicidad, sus características e importancia. Es importante remarcar que este podcast es apropiado para todo el público en general. Para iniciar vamos a definir lo que es un ensayo de toxicidad, el cual consiste en diversos estudios cualitativos y cuantitativos de los efectos nocivos que pueden ser ocasionados por cualquier agente químico o físico. Esto sobre la estructura y la función de los diferentes sistemas en el organismo. Estos estudios resultan de gran importancia para evaluar la seguridad de diferentes compuestos y prevenir a su vez posibles alteraciones que se puedan generar en distintos organismos. A su vez, es importante conocer acerca de la toxicidad intrínseca, el impacto toda. Este tipo de ensayos pueden variar en su alcance y propósito, pero generalmente implican la exposición controlada de organismos o células a la sustancia de interés y a su vez el monitoreo de los efectos que esta sustancia tiene en ellos. Algunos de los aspectos que se evalúan en estos ensayos incluyen mortalidad, donde se observa si la sustancia causa la muerte de los organismos expuestos. Otro punto es efectos supletales, los cuales registran otros efectos adversos pero que no resultan en la muerte. Dentro de estos puede ser cambios en el comportamiento, crecimiento anormal o cambios en la reproducción, entre otros. Otro punto importante es la relación dosis-respuesta, la cual se determina como la toxicidad varía en diferentes concentraciones a dosis de la sustancia. Otro punto es el tiempo de exposición, el cual se investiga en cuanto a cómo la duración de exposición influye en la toxicidad. Otro es lo corresponde a los mecanismos de acción, los cuales se intentan comprender respecto a los mecanismos subyacentes de la toxicidad, como la interferencia con los procesos biológicos anormales. Y por último, la evaluación de riesgo, donde los resultados del ensayo se utilizan para evaluar el riesgo potencial de dicha sustancia, que a su vez va a relacionarse con en cuanto a la salud humana o en cuanto a la vida silvestre y a su vez con el medio ambiente. Este tipo de estudios ecotoxicológicos consiste en evaluar a los contaminantes en ciertos organismos. Puede ser, por ejemplo, de naturaleza acuático, para a su vez estudiar la bioacumulación en ellos, lo que lleva a la creación o evaluación de bioensayos de toxicidad agudos y en su caso evaluar la concentración letal media a las 96 horas o el tiempo medio de muerte a las 96 horas y a su vez evaluar estas concentraciones subletales en este organismo. En cuanto a los bioensayos de toxicidad crónicos, incluye evaluar la respuesta ecofisiológica, lo que a su vez implica el éxito reproductivo, el campo de crecimiento, el campo metabólico, la respuesta térmica, entre otros, lo que prácticamente corresponde a aspectos bioquímicos, genéticos y morfológicos en este organismo. Ahora bien, la palabra dosis es la más comúnmente usada para referir la cantidad de un químico aplicado o introducido a un sistema biológico en un periodo o unidad de tiempo. Esto puede mencionarse de diversas formas. La más común es el peso del agente químico por unidad de peso del animal experimental dado en una sola ocasión, en gramos o kilogramos, o repetida diariamente, gramos sobre kilogramos por día. Un total de dosis diaria puede ser dividida en varias dosis administradas en intervalos específicos. Evidentemente, la medida de este efecto es dosis dependiente, una especie de relación para ciertas sustancias, porque en una dosis lo suficientemente baja no tendría efecto, mientras que muchos, si no es que en varios casos, la sustancia tiene efectos deletéreos en algunas dosis más altas. Mucho de la toxicología trata de compuestos exógenos al metabolismo normal de los organismos, lo que se le denomina como xenobióticos. Sin embargo, muchos compuestos endógenos, incluyendo
intermediarios metabólicos como el glutamato u hormonas como la tiroxina son tóxicos cuando son administrados en dosis más altas de las naturales. Similarmente, los micronutrientes como por ejemplo el selenio, esencial en una dieta baja en concentraciones, es frecuentemente tóxico en niveles elevados. Estos efectos están debidamente incluidos en la toxicología, mientras que la generación endógena de niveles altos en sustancias metabólicas intermedias debidas a enfermedades o defectos metabólicos no lo están, y los efectos sobre el organismo pueden ser similares. De esta forma, se remarca que influye la dosis, el tiempo de exposición en cierto tejido blanco, el modo de acción y a su vez la etiología de la enfermedad, la cual corresponde a la función o estructura alterada. Y por último, ¿qué es lo que pasa con el organismo? ¿Por qué está pasando por esto? Esto se relaciona totalmente en cuanto al monitoreo químico y a su vez evaluar la concentración en el medio, es decir, la dosis externa, las fuentes por las cuales este organismo está expuesto, los indicadores de exposición que corresponden a marcadores de bioacumulación, es decir, la carga en el cuerpo de cierto organismo, y a su vez implica el uso de indicadores de efectos, es decir, biomarcadores de efectos, y a su vez evaluar parámetros de población o comunidad. Y a su vez también en cuanto al monitoreo de efectos en la salud y el ecosistema. La toxicidad aguda se investiga frecuentemente en ratas, donde se mide el efecto tóxico de forma cuantificable o mediante un parámetro, en el cual el animal llega a morir. Típicamente, esta prueba consiste en la exposición en una sola ocasión a grupos de 10 a 20 animales, más a un grupo control, al cual aproximadamente 5 dosis diferentes de xenobiótico a probar, por ejemplo, el cual se administra al inicio del estudio. Los animales se van a examinar diariamente. Se registran los signos clínicos y los síntomas de toxicidad. En cuanto a otros estudios de toxicidad aguda, en la dosis letal media hace referencia a una dosis estadística, no a una real, y se deriva mediante estos estudios cuando se reportan en cuanto a ciertas especies. Por ejemplo, en el caso de las ratas, la dosis letal media es de 48 miligramos por kilo. En cuanto a la toxicidad subcrónica, el objetivo como tal de estas pruebas es investigar la toxicidad en ciertos órganos, por lo que se van a obtener los datos de ciertas dosis, efectos, con los cuales se van a diseñar ciertas pruebas de toxicidad crónica, incluso cuando se estima en cuanto a niveles de efectos adversos no observados, ¿no? Por lo que se va a probar al menos 3 dosis, una dosis alta, una de dosis baja y una de dosis intermedia, para que a su vez se lleve cierto registro y además de forma general se aplique esta prueba por separado a machos y hembras, ¿no? Y a su vez se remarca que el género puede afectar esta vía de respuesta en cuanto al químico tóxico. Ahora bien, en cuanto a los disruptores endocrinos, en realidad son toda una serie de sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal del organismo y a su vez generar cierta disfunción, lo que llega a causar diferentes enfermedades relacionadas con la salud reproductiva, por ejemplo, en el caso de la mujer, como es el caso del cáncer de mama, infertilidad, pubertad precoz, entre otros. O, por ejemplo, en el caso de los hombres, ciertos trastornos de la función reproductora, es decir, afecciones en la próstata, pérdida de calidad seminal, malformaciones congénitas del aparato reproductor, o en general trastornos metabólicos como diabetes u obesidad, enfermedades neurológicas como es el caso del trastorno de comportamiento, déficit de atención e hiperactividad, o en el caso del Parkinson, cáncer de tiroides o trastornos cardiovasculares. Es el caso en el que, por ejemplo, tenemos a la célula, nuestra hormona producida naturalmente en nuestro sistema, llega a este disruptor endocrino, no se recibe bien la señalización, por lo que da cierta respuesta errónea, ¿no? La célula hormonal natural no va a poder anclarse y a su vez el disruptor entra y causa cierta respuesta errónea, es decir, va a bloquear la señalización. Esto ha sido todo.
Les agradezco su atención.